Buenas tardes. Después de la interrupción que hemos hecho en la lección 8, continuamos con la lección 9. En principio estaban unidas, pero nos ha parecido que era excesivamente largo, por lo cual hemos creado esta lección 9. Le llamamos de Serrano, de Hermosilla a Ortega y Gasset. Es decir, atendemos ahora las calles perpendiculares a Serrano que bajan desde Serrano hasta la Castellana. Por tanto, vamos a tratar la calle Hermosilla, la calle Ayala, calle Ramón de la Cruz y Villamagna. Perdón, Villamagna, me equivoco con Ramón de la Cruz que continúa al norte. Entramos por la calle Hermosilla. Fijaros, esta era la gran casa que había rehabilitado Zara, una casa que tenía también 2 pisos añadidos, y vemos estas calles que es el final de Hermosilla hacia ya el Paseo de la Castellana. Fijaros, aparece ahí una casa de... Bueno, quería mostraros este precioso portal. Qué bonito este portal. Y aquí aparece una casa de esta arquitectura, podría ser de los 50 y 60, donde aparece este precioso elemento en vuelo de acero, lo cual indica ya una dignidad en la planta baja. Esto es algo muy típico de esos años, lo vimos en las casas de los años 60, en parte 50 y 60, sobre todo 60 de la calle que vimos en la zona de Claudio Coello, donde aparece siempre este elemento de entrepiso que crea al final es el mismo basamento que habíamos visto siempre en el barrio de Salamanca, en la arquitectura romántica, era crear un basamento. Estas casas siguen haciéndolo. A partir de ahí viene la aparición del vuelo, heredado ya de la arquitectura expresionista, del movimiento moderno, con el detalle siempre de delicadeza de crear un paño liso en diálogo con sus arquitecturas vecinas. Esta casa es una casa singular porque normalmente el elemento de piedra acaba aquí y a partir de aquí aparece ya el ladrillo. En esta, como síntoma de dignidad, ha continuado una piedra preciosa por toda la fachada. Fijaros que la modernidad de esta casa tiene los elementos de madera, típica de estas grandes casas de los 60. Fijaros el portal, también una secuencia muy bonita. Y luego veis, eran casas que tenían normalmente sus grandes terrazas. En este caso es una terraza muy acogedora, porque está muy protegida por los muros. Y luego algo que la singulariza esta casa es que, si recordáis, en esas otras casas ya de ladrillo rojo, las grandes ventanas, logrando un contraste entre el paño de ladrillo rojo y las terrazas. En este caso, el arquitecto va mucho más allá. Es un arquitecto que está buscando una arquitectura clásica. Fijaros que la terraza ya no tiene antepecho de metal, sino que tiene un antepecho de piedra con un elemento que parece bronce, precioso, marcando la barandilla de las terrazas que aquí han sido cerradas. Y en vez de venir aquí con un paño ciego, con un hueco, ha creado una secuencia de varios huecos clásicos, todos ellos enmarcados en piedra y con estas líneas horizontales que marca el pequeño resalte de la piedra. Es una arquitectura elegantísima. Juega con algo muy peligroso, que es el ritmo clásico de hueco vertical y la aparición de la terraza. Eso es algo extraño, algo difícil de conjugar. Pero aquí, en cierta manera, la unidad de la piedra está logrando esa unidad. Quizá hubiera sido mejor que este elemento no hubiera sido de piedra, sino que hubiera sido de otro elemento, de bronce, como hizo aquí, porque realmente sí que hay un contraste quizá muy forzado entre estos huecos y la terraza. Estos huecos parece que están pidiendo una continuidad, casi como de un palacio veneciano, y la terraza está hablando del contraste. Pero bueno, es un experimento muy, muy apasionante, muy bonito en una casa fantástica. No vemos con perspectiva bien este remate, pero parece ser un remate muy, muy elegante, donde allí ha desaparecido ya la piedra y aparece un estucado blanco con los mismos elementos verticales y con el hueco coincidiendo con las terrazas. Se ve que es un arquitecto de primer orden. Y una casa muy bonita. Pienso cómo tienen que ser estas habitaciones tan abiertas, tan bonitas. Parece un palacio veneciano, efectivamente. Fijaros que bonita también es la distribución con esos semipatios y ese patio central. No sé, es una casa muy, muy bien pensada, muy, muy bien estructurada.
No sabemos si esta piscina forma parte del cine, de toda esta otra actuación o de ella. Al lado aparece una casa interesantísima. Fijaros que es una casa que su proyecto se hace en el año, vimos el concurso, creo que era del año 36 nada menos, de Gutiérrez Soto, ese gran arquitecto español, uno de los mejores arquitectos de Europa de su tiempo, pero se retoma, como es natural, se retoma la obra en el año 45 y ya la arquitectura cambia. Entonces es un edificio que está a caballo en la guerra civil y que por tanto hereda, como este arquitecto, hereda toda la gran arquitectura de los años 30 y la arquitectura ya de después de la guerra civil. Fijaros que yo creo que tenía un gran cine, no sé si coincidía con el cine Goya y llegaba hasta aquí. Aquí tiene una gran entrada, recordáis esas entradas tipo egipcia de esta arquitectura de los años 50. Y mirar qué precioso juego del ladrillo, un ladrillo resaltado con la junta rehundida que está jugando a tizón, que es cuando el ladrillo va a lo profundo, y a sogas. Y veis, está en ese diálogo que produce una preciosa vibración en el ladrillo. Aparece, aquí está un poco disimulado, pero aparece el recerco de piedra blanca, el juego de los dinteles y estos elementos que vimos en alguna otra arquitectura, de elementos en vuelo con gestos procedentes del barroco, muy típicos de esta arquitectura anterior en los años 30 y que luego seguirá en España en los 40. Fijaros que aparece ya una terraza, pero en este caso como una gran excavación en el muro. Recordar el edificio de sindicatos hoy del Ministerio de Sanidad enfrente al Museo del Prado. También es un gesto de un gran edificio clásico de ladrillo, clásico y moderno. Fijaros las grandes ventanas enormes de esta arquitectura, que ya es arquitectura de posguerra, que tiene muchos elementos modernos, como son las terrazas, los grandes huecos, el optimismo, pero que mantiene aún muchos elementos clásicos. De cierta manera, los elementos verticales, el clasicismo del zócalo. Aquí el zócalo no es de piedra, como suele pasar, sino que tiene esta muy valiente secuencia de grandes, enormes ventanas que, como veis, no respetan los ejes que vienen de arriba, es decir, es de una valentía extraordinaria. Indica un arquitecto de una soltura tremenda, como lo va a demostrar siempre Gutiérrez Soto. ¿Cuántas casas hay en España con esta arquitectura y que han sido casas realmente fantásticas? Estaban muy bien distribuidas. Fijaros el tamaño de los huecos. Quizá aquí añoramos más terrazas que luego aparecerán. El tema de proporciones de basamento, cuerpo y coronación, que la coronación era una sinfonía de terrazas, de escalonamientos. ¿Veis esto lo que comentábamos? Estas entradas como egipcias de estos años de la posguerra, que son muy bonitas, son grandes y que ahora se están poniendo muy de moda. Ahora la arquitectura está volviendo a estos grandes marcos que da clasicismo y serenidad a la composición de las fachadas. Y siempre unos preciosos mármoles que eran españoles en general, ya es la época de posguerra, ya no había medios de comprar nada al exterior. Fijaros qué valiente estos huecos que están recibiendo todo el peso del mirador. Se ve que es un arquitecto que hace realmente lo que quiere. Aún no están en él conjugados bien las masas y las terrazas, luego las dominará perfectamente, lo veremos en los edificios que vamos a ver de este arquitecto en Madrid. Fijaros, es también una arquitectura que frente al enfoscado del racionalismo, esta es una arquitectura heredera sin ninguna duda del racionalismo, pero al utilizar el ladrillo, que este ladrillo proviene de una evocación mediterránea, de buscar el contraste del ladrillo rojo con la piedra blanca, con el cielo azul, que es un poco lo que se llamó arquitectura metafísica o pintura metafísica de Chirico. Luego se habló del surrealismo, que tenía esta arquitectura y realmente lo tiene. Es una arquitectura muy onírica que toma mucho del racionalismo y mucho también de ese clasicismo moderno que estaba en los años 30. Bueno, como veis, es un complejo tremendo porque tiene viviendas, tiene un hotel, tenía oficinas. Yo creo que era la zona del hotel, entremezclado con un grupo de viviendas y que el arquitecto creó una calle nueva. Luego aquí veis, aún está indecisa la relación terraza en masa de ladrillo. Como veis aquí hay una cierta confusión.
y que culmina en este precioso edificio que lo trataremos al hablar de la calle Goya, pero que fijaros que aquí ya está la que va a ser la gran arquitectura española y madrileña de estos años 50 y 60, que es una arquitectura, por un lado, muy moderna, porque es muy moderna, fijaros en la horizontalidad, el optimismo de los huecos, huecos amplísimos, grandes terrazas, esto tanto en viviendas sociales como en viviendas de lujo, como podían ser estas, a la vez el clasicismo, porque no hay ninguna duda de que es una arquitectura que está buscando una serenidad clásica, con los basamentos muy poderosos, la utilización de materiales de piedra en las cornisas, en este caso aún está más clara con esos torreones que emergen, y luego el escalonamiento de las terrazas superiores, que es un elemento también muy moderno. Es decir, este arquitecto logró hacer una arquitectura moderna, heredera del racionalismo y también del clasicismo moderno, con un optimismo tremendo, con unos materiales magníficos y que ha perdurado como un símbolo de lo que fue la arquitectura madrileña y española. Y que sin duda es una arquitectura muy, muy alegre, muy optimista. ¿Veis? Es una pieza clásica, casi un palacio renacentista, pero ya que se va perforando poco a poco con las terrazas. Al lado tenemos este edificio, que ahora lo vamos a ver, que fijaros que es posterior a este edificio del año 50 y 56, y el otro es del año 45-46. Este, fijaros que sigue la misma tradición clásica, pero aquí ha dominado el clasicismo, no se atreve a las grandes terrazas y tiene toda esa serenidad muy heredada de la arquitectura europea de los años 30, esa arquitectura del orden que estaba ligada a la aparición de movimientos revolucionarios, todos ellos populares, como podía ser el nazismo, el fascismo, también en su momento el comunismo, que también acabó haciendo una arquitectura muy ordenada, muy clásica. Es la búsqueda de un orden nuevo en una Europa que había sido asolada primero por la Primera Guerra y luego por las revoluciones y las vanguardias. Bueno, este es el edificio del Fénix, que era de esa compañía de seguros Fénix, que luego invirtió en hoteles y construyó este maravilloso hotel. Fijaros qué zócalo tan precioso, con estos elementos a la vez muy modernos, porque fijaros cómo ha sido simplificado el capitel, este podría ser un capitel toscano, simplificado con una línea horizontal de una enorme modernidad. Fijaros también los huecos, bueno, esto es una delicia de basamento. Y en el momento que quiere se hace más clásico, con unas arquerías, ¿veis? Con unas arquerías absolutamente clásicas dentro de una arquitectura mucho más moderna. Al igual que este gigantesco vuelo sobre unas ménsulas casi renacientes. Bueno, es una arquitectura al interior también es fascinante, con su escalera. Es decir, es mucho más rica realmente de lo que puede aparentar el exterior. No sé si ha sido acertada esta restauración con estos colores, quizá demasiado suaves, pero bueno, fijaros estas columnas tan bonitas que flanquean un paño que es muy moderno, es un paño de ventanas cuadradas casi de rascacielos americano, ¿no? Era una arquitectura cosmopolita de gran escala que dejó grandes edificios por toda Europa. Fijaros, este zócalo, un zócalo fantástico. Por suerte ha sido respetado y tiene tanta fuerza que los locales de esta manera lo han respetado y eso es bueno. Y luego, pues sí, efectivamente alguien puede decir es quizá demasiado clásico, pero bueno, era un hotel también, con habitaciones todas idénticas. Fijaros la cornisa en la cual se incorpora el último piso. Bueno, eran estos grandes edificios clásicos. Tenía un gran jardín, antes cerrado, ahora abierto, y eso hace que la entrada esté en una calle. Quizá lo lógico hubiera sido al revés, que la entrada hubiera estado aquí, pero se ve que prefirió que desde la entrada luego se llegara a un ambiente más íntimo, como era este jardín. Es una idea muy bonita. Fijaros la escala tan impresionante de estas columnas flanqueadas por estas torres con este cuerpo central. Como veis, es la composición típica de los grandes edificios que vimos en los años 30 y que vimos ya también en la Belle Époque, donde había esos grandes torreones curvos que iban equilibrando la fachada. Siempre las leyes de la arquitectura son las mismas. Al lado tenemos este precioso edificio de Fisac, muy extremista, como todo lo que hacía Fisac, donde casi los empleados no ven la maravillosa castellana que tenían a su lado. Es un edificio en ese sentido aparentemente muy árabe, muy español, en que se cierra al exterior.
y con muchísima personalidad, como todo lo que hacía FISAC. Era la sede de IBM y ahora es de otro. Quizá el propio aspecto tenía que ver con las salas de los ordenadores, que antes necesitaban unas condiciones climáticas muy curiosas, también el secreto, de cierta manera, de aquellas primeras compañías de ordenadores. Fijaros que este es del año 66. ¿No? Es un edificio dentro de su cierre, es decir, que los empleados sufren no poder ver la calle más que pequeñas fisuras de luz con muchísima fuerza. Da la impresión que estas carpinterías no son las originales, no lo sé, no van demasiado con el edificio. Veis que es un edificio enigmático y muy interesante. Al lado tenemos otro edificio actualmente transformado que es muy interesante también, que parece que es la sede de Garrigues, un edificio, como veis, muy moderno en el sentido de esta piel que tiene tan finísima. Casi esto es como alguien dijera, bueno, son las contraventanas que había en el barrio de Salamanca llevadas al extremo de la abstracción, ¿no? Ojalá fuera algo así, ojalá esto fuera realmente un espacio que pudiera abrirse, ventilar, asomarse los empleados, pero nos tememos que es más abstracto. Y lo que no sabemos es si detrás sigue estando este maravilloso edificio de Iberdrola. Iberdrola tenía unos edificios fantásticos, un edificio del año 53, con esta arquitectura muy moderna, pero que a la vez, como veis, tenía este elemento clásico, edificio fantástico realmente. Pues bien, Iberdrola, también la sede de Bilbao, ha dejado destruir edificios así, ha vendido, y los ayuntamientos, sobre todo por culpa de los arquitectos municipales, los que hicieron los planes generales, que en general muchos de ellos no protegieron estos edificios. No los protegieron porque los consideraban franquistas, porque los consideraban... Al final lo que pasaba es que eran unos incultos. No se daban cuenta del tremendo valor que tiene esta arquitectura. Una arquitectura fantástica. Ahora mismo ya se está haciendo una arquitectura moderna con estos parámetros, con un gran marco que envuelve todos los huecos. Esto era una arquitectura fascinante. El contraste del ladrillo rojo y la piedra blanca, era fantástico. No sabemos si el edificio ha derribado o es una piel que lo ha envuelto. Por desgracia suponemos que lo ha derribado. Y ha unido los dos edificios que había aquí. Pues, como veis es muy interesante, pero quizá peca, como toda esta arquitectura está pecando de una excesiva abstracción. Al lado tenemos uno que iba con el que estaba aquí, un edificio un poco más sencillo. ¿Ves este basamento? Donde ya la piedra tiene este juego de horizontales y verticales, que yo sospecho que esto viene del mundo norteamericano, de las grandes casas norteamericanas, en parte herencia de Frank Lloyd Wright. Y luego viene el maravilloso ladrillo rojo español, con este elemento como clásico, como una especie de boca o de mirada, pero es un edificio de quizá demasiado austero. Tenéis este precioso zócalo con esta pieza tan ingenua, en cierta manera. Muchos edificios de estos años van a tener este juego de piedra, que es a la vez muy clásico y a la vez muy moderno y muy bonito, la verdad. Claro, siempre el aparejo tan magnífico. Y este curioso mirador misterioso, que parece que evoca más miradores racionalistas de los años 20, del comienzo. Al lado tenemos una casa también como de los años 10-20, con esa barandilla muy escueta, esa carpintería tan triste que procede de Centro Europa, con las ventanas altas. Bueno, es una casa, pero que luego a lo profundo es una casa profundísima. Y al lado tenemos la que habíamos visto, la maravillosa casa de la Belle Époque, como si fuera un gran hotel. Aquí tenemos, ¿veis? Esto lo comentaba, esta tan pequeñita ha sido la que ha invadido realmente todo el patio, frente a estas que son mucho más comedidas. Esto es una gran pieza cuadrada, como veis. Y ahora seguimos en la calle Ayala. Descendemos por la calle Ayala. Aquí teníamos esta casa que veíamos que ya empezaba arquitectos un tanto revolucionarios que suprimían el adorno del hueco, suprimían y usaban ya sin ningún temor el alero de madera. Esta otra que veíamos un poco desequilibrado, ese gran balcón a la espera de
haber tenido aquí otro elemento horizontal. Tenemos esta preciosa casa, fijaros, con este basamento, este portal altísimo, y el juego de ladrillo que hacían estos arquitectos, donde iban mostrando el juego de ladrillo español. Fijaros, el alero es muy bonito, no sé si es el original o es una restauración, es muy austero, muy fuerte, de los aleros más bonitos que hemos visto de madera. La casa es curiosa porque tiene, como veis, una preciosidad de miradores que son austeros, no vuelan respecto al balcón en los laterales, y luego tiene este misterioso mostrar una cierta simetría, es como contar que ahí va a estar la escalera o que... Esto es muy raro en el ensanche madrileño, donde siempre los ritmos de los huecos nunca dejan esta ruptura entre las dos viviendas, ¿no? Es una casa que pretende ser, de cierta manera, muy sincera, mostrando que hay dos viviendas, algo que nunca habrían hecho las casas del ensanche, y luego tiene ese elemento, es un arquitecto singular, como veis, porque luego tiene elementos muy clásicos, como son estas piezas, y luego los miradores vuelven a esta rotundidad del hueco. En todo caso, una casa fantástica. Al lado tenemos esta iglesita de la calle Ayala. Nos hace gracia los grandes faroles. No sabemos si las farolas de Madrid de dónde proceden, si son versiones modernas, si son versiones antiguas, como esta sería una gran farola de finales del 19, o si son versiones nuevas. Al lado tenemos una casa curiosa con un gigantesco portalón, como veis, un precioso portalón, y estos huecos tan modernos. Fijaros qué huecos tan impresionantes. Por supuesto, estos huecos ya solo podían atenderse con persiana, lo cual indica ya que es una casa de los años 20, acercándonos incluso ya a los años 20 y tantos, con este gran balcón, fijaros las grandes molduras típicas ya de estos años. Luego, fijaros, es que una casa curiosa, este gran vuelo, para luego recibir un mirador, como veis, hexagonal, una casa con una cierta brutalidad en los gestos que ella siempre tiene, ¿no? Con el elemento, es decir, suma muchas cosas de esos años. Y tenéis con el gran elemento horizontal típico de esta época y la cornisa luego vertical. Y luego la austeridad ya que está imperando en esta fachada de casi es una medianera de este bloque. Y enfrente tenemos otro podríamos decir, casi de la misma época, donde vemos ya los grandes miradores que cada vez se van haciendo más austeros. La típica casa podría ser de los años 20, se va acercando ya a la época de Primo de Rivera, y con este juego de nuevo de ladrillo, mirador, balcón, en una etapa como de transición. Pero es una arquitectura muy bonita, con sus torreones. Fue la que luego hizo la exposición de Barcelona, la que luego hizo la exposición de Sevilla, que es la última fase ya de Alfonso XIII. Fijaros que tiene elementos preciosos como es este, que esto lo tomará luego el Art Déco, que es la utilización de mármoles maravillosos, muy austeros, y luego el tema es una mezcla, como veis, de elementos hispanos con elementos heredados de la arquitectura de los años 10. Veis, hay ya una rejería hispana. Es lo que produce una arquitectura nacional, de cierta manera, una arquitectura que trata de ir a las raíces, como grandes arquitectos como Rucabado, como Eladio Laredo, grandes arquitectos de estos años. Mirar cómo está jugando, de cierta manera, a un engaño. Nos está usando un balcón español y aquí una rejería art déco. ¿Por qué? Porque aquí está usando un balcón y aquí está usando un mirador procedente de la arquitectura internacional europea. Y fijaros que el arquitecto se da cuenta que está manejando dos lenguajes y no tiene ningún temor en mostrárnoslo. Al igual como alguien podría decir, bueno, la persiana tan moderna que ha nacido a causa de las ventanas horizontales está utilizándola en un balcón. Pues sí, eran arquitectos que se movían en esos dos mundos. Todo indica una época de transición. Fijaros que a la vez que se hace la exposición de Barcelona, se está haciendo el pabellón de Mies, que es modernísimo. Y hay una pugna entre la arquitectura, que todos estos construían todos ya en hormigón, los racionalistas y estos arquitectos que procedían de esa arquitectura cosmopolita, que querían ligarse en cierta manera a la tradición. En muchos casos era como una restauración de los valores españoles, con los torreones, las arquerías, y ya se veía que no iba a ser posible oponerse a los avances del mundo moderno.
al mostrar lo que hacía el racionalismo, mostrar el hormigón ya en su estructura sincera. Esta casa parece ser del mismo arquitecto, ya veis, la misma rejería, jugando también a ese contraste con estos elementos tan bonitos. Y aquí quería enseñaros que esto es impresionante. Esta probablemente quizás sea de los años 60, este mármol maravilloso que ha abierto una ventana a pesar del apoyo del mirador y con un hueco. Esto es tan fantástico que esto tendría que estar protegido, estos locales. Aunque haya alterado totalmente una fachada y se haya arriesgado a perforarla y a romper sus ritmos, está hecho con tanta valentía que realmente estas tiendas habría que conservarlas siempre. Fijaros la misteriosa entrada que allí se ve, cómo esta arquitectura dará paso en parte al Art Déco, muy enigmático, muy misterioso. No tenemos en Madrid muchos edificios Art Déco para hablar que fue un movimiento que realmente dio paso a este clasicismo, a esta gran escala y a la vez al mundo moderno. Y fue muy silenciado por los historiadores de arte que apoyaron solo el racionalismo. Y aquí llegamos a una casa, ¿veis?, fantástica. De nuevo aparece el juego del ladrillo, pero aquí ha mantenido la decoración de los huecos. Una casa maravillosa, que creo es de finales del siglo XIX y que tiene, es una casa impresionante porque son dos grupos. Una casa realmente impresionante. Estamos llegando a una castellana que ha perdido gran parte de estas casas. Y luego tiene una ampliación del año 20 del arquitecto Antonio Palacios, que es el arquitecto de Bellas Artes, un arquitecto realmente extraordinario. Fijaros qué bien hecho está esta coronación. La casa claramente acababa aquí. Se le ha añadido este elemento ligero de columnas y luego encima un elemento mucho más pesado. Y luego este gran torreón con las columnas que vuelven a aparecer allí. Era un arquitecto fantástico que jugaba mucho con los escalonamientos. Un arquitecto, podríamos decir que realmente sí, que es un arquitecto internacional, casi se puede considerar Art Déco en los elementos que él hacía ya. Da el paso de la arquitectura Belle Époque al Art Déco. Fijaros qué entradas tan, zócalos tan bonitos. Casa fantástica. Además el tamaño que tiene, pues es... Y mirar que el remate está muy bien, a pesar de lo que ha sido alterado. Es impresionante. Logra, si os recordáis, esas casas que se habían ampliado en 2 pisos y que no quedaban bien en la calle Serrano, sin embargo esto que realmente queda muy bien. Lo logra integrar muy bien. Aquí aparece otra casa que no sabría deciros la fecha porque por un lado está usando el ladrillo que usaba mucho Zuazo, anterior a la guerra. Recordáis la Casa de las Flores, un ladrillo muy largo, muy bonito. Y luego tiene elementos como de los años 30, pero que también se siguieron usando en la posguerra. Yo diría que es anterior a la guerra por estos arcos, pero me puedo equivocar. Recordar que Gutiérrez Soto retoma muchas cosas de estos miradores con estos elementos así cóncavos. Es una casa muy interesante. También tiene esos restos de los torreones, el gran balcón final. Es ese clasicismo, esa arquitectura que llamo cosmopolita. Fijaros también la barandilla, ya más abstracta, más moderna, de estos años 30, que siguen en los 40. Al lado tenemos, bueno, aquí la vemos, fijaros, ese escalonamiento tan bonito, eso es más típico de los años 30, casi Art Déco, ¿la veis? Recuerda cosas del Zuazo más moderno, incluso de Galíndez, y sin embargo en la planta baja sigue siendo más clásica. Al lado tenemos la iglesita evangélica alemana. Ahí estaba la embajada alemana, es decir, que había un territorio alemán en esta zona de la Castellana y luego se trasladó a la zona de la embajada alemana. Aquí estaba la embajada alemana, luego se hizo la IBM. Aquí tenemos... bueno, quería mostraros esto porque es una pena que aquí había una casa aparentemente en perfecto estado. Ya sabemos que estas casas son estructuras de acero y luego madera. Nunca se puede decir que estén en perfecto estado, pero una casa que aparentemente podía servir perfectamente para el uso de vivienda. Y sin embargo se ha vaciado. Nos da una pena tremenda porque, claro, se habla de rehabilitación, pero esto realmente no es una rehabilitación. Lo mismo que pasó con la casa de Zara. Entonces realmente, pues a lo mejor es la única solución para salvar estas fachadas. Pero todos los elementos de riqueza que dentro había,
carpinterías, puertas, tarimas, barandillas, escaleras, estucados, todo eso se pierde. Con él se pierde esa memoria y esa historia. Y hacemos estructuras interiores anodinas pero sobre todo, aunque puedan aportar mucha libertad, pueden aportar, por supuesto, garajes, cosa que nos sería imposible si mantuviéramos la estructura, pero todo el patrimonio que se pierde. Mi maestro, que fue Javier Carvajal, opinaba que esto realmente era una salvajada, que no merecía la pena conservar si se conservaba solo las fachadas. ¿Veis? Ahí hablamos de rehabilitación, pero esto no es una rehabilitación, esto es la destrucción absoluta de un interior. No critico a nadie, realmente probablemente no sea posible crear garajes, crear locales modernos con unas estructuras de madera, pero da mucha pena. Y aquí tenemos un edificio fantástico, que lo tenemos fechado. Este edificio es de 1914. Fijaros, coincide con la época pues, del Gran Hotel, del Hotel Londres, del Hotel Ritz. Por eso la fecha de 1925 para ese otro precioso edificio donde está la Casa de la Rioja nos parecía un poco tardía, pero es el típico edificio Gran Hotel. En Europa le llaman Gran Hotel, otros le llaman la Belle Époque. Fijaros qué barandilla tan preciosa. Si hiciéramos un catálogo de las barandillas de Madrid, sobre todo las de esta época, son de una imaginación y una riqueza fantástica. Bueno, basta ver el portal, mirar la secuencia, los miradores. ¿Recordáis esas casas de 1904 de Serrano que hemos visto antes, con esos miradores tan fantásticos? Fijaros que mantienen las contraventanas, pero el hueco ya es enorme. Claro, estas casas por dentro eran realmente fascinantes. Hay que decirlo. Si las casas del barrio Salamanca de la época de Alfonso XII, pues sabemos cómo son, con sus muebles de caoba, su ritmo de huecos, estas tienen ya una soltura, una libertad que realmente es fascinante. Fue una época fascinante, sí que es el canto de cisne del mundo europeo. Europa decidió suicidarse y se suicidó y todo esto mundo desapareció. Pero no deja de admirarnos las ciudades que hicieron tan hermosas. Es verdad que también era una arquitectura de grandes contrastes sociales, claro. Las clases pobres no podían ni soñar esta arquitectura y eso es algo que vendrá a resolver en cierta manera el racionalismo y el mundo moderno, ¿no? Igualando en cierta manera la arquitectura y las clases para todas las clases sociales. Pero bueno, no deja de asombrarnos esta época tan espléndida que fue el momento cumbre de Europa, antes de dejar ya el paso, tras la destrucción en la Primera y en la Segunda Guerra, dejar el paso al dominio ruso y americano, que fue sin ninguna duda un empobrecimiento. Claro, es fascinante, esta arquitectura es... Sí, alguien puede decir, sí, era todo muy falso, porque detrás hay una estructura de hormigón, y sí, es verdad. Hormigón, bueno, había algunas ya aún de acero, pero es tan espléndido. Y al lado tenemos una casita, fijaros, que es posterior, que se llamaba el Marqués de Acapulco, en 1923. Es pocos años después, que tiene ya que ver con lo que hemos visto antes, esa búsqueda, vuelta a las raíces hispanas, aún dentro de esa misma tradición Belle Époque. Pero como veis ya se busca un poco la evocación de España, que puede coincidir perfectamente con la dictadura de Primo de Rivera y ese punto final de la monarquía española, con las exposiciones de Barcelona, de Sevilla, que fueron un gran éxito realmente, pero que no pudieron sobrevivir a la crisis del 29 y a la llegada con ella de la República. Todo esto habla de una época. Muchos tendréis en vuestras casas, habréis visto esos comedores, esos muebles con cabezas, con yelmos, muy tallados, pues evoca esta época, este intento de resurgir el mundo español. Al lado tenemos una casita muy austera, también de los años, puede ser 10, 20, con esta asimetría que insinúa con un pequeño torreón marcado por esa fisura, el balcón corrido. Es una época que a mí me atrae menos, porque es una especie de transición. Ya Europa después de la Primera Guerra Mundial ha quedado muy dañada, muy plagada realmente de huérfanos y de viudas, y es una arquitectura que se debate entre la tradición vieja y los nuevos elementos que están surgiendo. Este es el otro edificio que vimos,
Y ahora vamos a la otra calle, bajamos ya por la calle Marqués de Villamagna, con este gran edificio estructuralista que vimos, donde la estructura es un poco la que domina todo. Este edificio que ha sustituido, se están sustituyendo muchos edificios de los años 70, que tenían sus elementos de hormigón, que eran edificios muy poco valorados, muy poco, de cierta manera, apreciados, pero que ahora que los vemos desaparecer, pues nos está dando pena que desaparezcan, porque ha pasado lo mismo en la calle Goya. Son edificios que si desaparecen va a desaparecer la evocación de una época determinada. Bueno, el nuevo edificio que lo sustituye es una gran pieza de vidrio que, como vemos, pues ha tratado con cariño toda la planta baja, pero nos parece que en cierta manera se está perdiendo una arquitectura que evocaba una época y que tenía sus valores. Y al lado tenemos edificios que realmente son los que a nosotros nos gustan. Si habéis seguido nuestras charlas veréis que son estos edificios los que nos llegan realmente al corazón. Fijaros. Esta es una arquitectura de los años 30-40, este ya es del año 40, que evoca ese mundo de orden que surgió por toda Europa. Y quien dice esto es una arquitectura fascista, pues no es, bueno, alguien puede decir, pues sí, es verdad, fascista o nazi, pero a la vez hay que pensar que en toda Europa en los años 30 se está dando esta arquitectura. Se está dando en Inglaterra, se está dando en Estados Unidos, el Empire State, es este tipo de arquitectura. Es decir, se estaba buscando una vuelta al orden. Incluso el mismo Picasso vuelve al orden después de la experiencia del cubismo. Se estaba buscando la figuración, aparece la pintura metafísica en Italia con Giorgio de Chirico, aparece también el mundo de Dalí, el mundo del surrealismo, el mundo del sueño, y era la búsqueda de un mundo clásico, a la vez moderno, porque sin duda es una arquitectura muy moderna, basta ver el tamaño de estos huecos, y a la vez buscaba un orden. Todo esto, por desgracia, desaparecerá, quedará truncado con la victoria de los aliados y Rusia en la Segunda Guerra, y impondrán un funcionalismo mucho más pobre, y todo este mundo se perderá. Hay quien dice, bueno, se perdió porque fue asociado a esas dictaduras europeas que fueron derrotadas, ¿no? En parte es verdad, en parte sí que es cierto que muchos de los arquitectos, por ejemplo en Francia, que seguían esta arquitectura, que provenían del Art Déco, efectivamente fueron arquitectos ligados a las derechas y luego fueron muy perseguidos. Es verdad, en España, por suerte, siguió esta arquitectura existiendo y ha dejado ejemplos maravillosos con arquitectos estupendos como podían ser el mismo Zuazo, que era un arquitecto que había trabajado para la República, con nuevos ministerios, Galíndez, este edificio es de Galíndez, un arquitecto bilbaíno que hizo edificios fantásticos antes de la guerra, de una austeridad tremenda. Se puede considerar que son racionalistas y a la vez clásicos, es decir, lograron esa síntesis entre modernidad y tradición. Por eso me encantan tanto. Me encantan por este maravilloso zócalo de granito, con esta fuerza tremenda, por este hueco tan moderno. Esta carpintería, no sé si será la antigua, pero está muy bien en su austeridad. Fijaros estas cadenas que aparecen aquí de piedra. Es una arquitectura de una fuerza tremenda. Me gusta su orden, su disciplina. Fijaros, todo enmarcado en un único marco. Tiene unas columnas desaparecidas en estas molduras, pero insinúan un friso de columnas. Fijaros ese remate tan sereno. Era una arquitectura fantástica. Porque es muy moderna y a la vez es una arquitectura clásica, serena, ordenada, disciplinada, perfectamente construida. ¿Y qué decir del edificio de al lado? No sé si son del mismo, pero podrían ser perfectamente. Fijaros qué zócalo tan impresionante. Es un edificio del año 40, pero que claro, Europa está en guerra, pero España sigue la tradición clásica de este orden, como digo, estaba también en Inglaterra, estaba en muchos países. Era una reacción frente a las locuras que habían sido en parte de unas arquitecturas que estamos viendo como muy débiles en los años 20 de transición. Era una evolución del Art Déco. Fijaros qué carpintería tan fantástica. Se ha actuado muy bien aquí, se ha respetado esta carpintería y se ha puesto una por detrás. Si no, estos edificios, si les ponemos una carpintería de aluminio nueva, realmente los destrozamos. Fijaros qué zócalo. Este zócalo es un verdadero monumento. Y mirar qué composición tan abstracta, pero que evoca sin ninguna duda unas viejas columnas con su arquitrabe, ese remate tan abstracto, tan perfecto, con sus pequeños gestos, esos círculos. Bueno, son edificios fantásticos. Esto es lo que yo llamo arquitectura
cosmopolita que hereda muchas cosas de la Belle Époque, de la gran arquitectura europea, pero ya las ha transformado con una austeridad tremenda, con una fuerza tremenda. Entonces, algún día habrá que reestudiar esta arquitectura. Ya empieza a haber libros, porque se ha pasado como entre la Belle Époque, el modernismo y el racionalismo, como si no hubiera existido nada. Y existió durante muchos años una arquitectura que llenó Europa de edificios fantásticos y que coincide con movimientos de la pintura, con el surrealismo, con la pintura metafísica, con los escritos surrealistas, y que tenía mucho que contar. Fijaros la puerta tan preciosa, el pavimento increíble, una fuerza tremenda. Fijaros que el racionalismo, el expresionismo heredó estos grandes mascarones, estos grandes rostros de soldado que aparecen en muchos de los edificios de la Europa considerada racionalista. Mirad que sí, realmente tiene mucho de onírico todo esto. Es como un frontón que se ha deformado. Siempre hablo yo del mundo con un sol en la tarde, mundo mediterráneo, quieto, sereno, que recuerda mucho las pinturas de Chirico. Si buscáis Chirico veréis, o por ejemplo un pintor que se llamó Herbert Leeds, se llamó la fotografía metafísica. Veréis qué moderno es y qué clásico también. Me parece una época fascinante y creo que hay que empezar a revalorizarla. Y al lado me encuentro con un edificio que me parece, es quizá el edificio preferido para mí de Madrid. Fijaros qué edificio tan fantástico. Te encuentras una joya preciosa, con un mármol bellísimo negro, con estos elementos plateados, con todos los engarces de las piedras, con esta entrada fantástica. Parece un edificio maravilloso, fijaros. Es fantástico. No sé bien, no he logrado saber el autor, la fecha realmente hay quien habla del año 72, perfectamente podría ser anterior. Fijaros que ya en los años 50 aparecen en España edificios así, en los años 60, también en parte en la Alemania ya dominada por el mundo americano. Pero fijaros qué edificio, con dos alas se ha echado hacia atrás, con lo cual crea este frente como egipcio, con esta joya preciosa. Luego el hecho de que no coincide la línea del machón, no coincide con la línea de la separación de los dibujos, lo cual le da movimiento a todos sus huecos. Estos elementos como torreones que fijaros que chocan, vuelven y el granito los protege con este elemento ciego. Parece un edificio realmente maravilloso, parece una joya engastada en una pieza de granito. Además es muy optimista. Fijaros que al final todo es ventana, pero no es ese muro cortina banal donde todo es vidrio, sino que aquí aparece el elemento negro, pero roto. Este elemento negro que aquí está fortísimo, aquí se difumina. Es como una especie de gran palacio maravilloso. Fijaros el elemento este tan bonito en el encuentro con los torreones negros y el remate último de la pieza. Me parecen los edificios más, para mí, uno de los edificios preferidos de Madrid. Fijaros la generosísima entrada, donde todo parece que es entrada. Bueno, es fascinante, ¿no? Es un edificio que no se ve mucho, oculto por la vegetación. Y al lado tenemos otro edificio clásico de Madrid, como veis ya, con los grandes vuelos. A veces da la impresión que estos son reconstrucciones modernas de reinterpretando los viejos balcones de Madrid. Ya sabes, pero bueno, la puerta es muy bonita, estos elementos. Y luego ya veis que el balcón, a pesar de está desapareciendo bajo la fuerza de los exageradísimos vuelos de esta arquitectura. Tiene algo como de falsedad, ¿no? Este balcón que no es terraza, pero ya no es el balcón íntimo del Madrid del Ensanche. Y ya acabamos con... aquí tenemos el edificio fantástico, fijaos qué ordenado es, han ordenado con su fachada. Y vemos la transformación que ha sufrido esta zona
Aquí tenemos este que veíamos que era un muro cortina. ¿Veis cómo era? Era un edificio de este hormigón que va alternando horizontales y verticales. Bueno, da pena que desaparezca esa estética. Y aquí tenemos el nuevo hotel Villa Magna, donde estaba este gran palacio de Anglada, un palacio impresionante que tenía ese gran jardín, como veis, un jardín enorme, un patio de la Alhambra, y que ha sido transformado. Fijaros, no sé por qué ha sido transformado. Tengo que deciros que aunque esta fachada sea interesante, pues yo añoro las fachadas antiguas. ¿Veis? Esta es la arquitectura que está desapareciendo, como ha desaparecido allí, ha desaparecido en la calle Goya. Es decir, se está despreciando mucho esta época, que era ya un poco los 60-70, se está despreciando porque usaba prefabricados de hormigón, era un tanto tosca. ¿Recordáis aquel edificio que veíamos en Paseo de Recoletos, aquel gran edificio que miraba a la Biblioteca Nacional? Pues está sufriendo esta arquitectura muchísimas agresiones, sustituyendo sus fachadas. Y es una pena porque va a desaparecer un testimonio de esta época. Fijaros que era muy bonita esta entrada era una preciosidad. Y bueno, pues es una arquitectura muy correcta, muy ordenada. Fijaros qué entrada tan bonita. Bueno, todo esto también, claro, hay que decir, también en esta actuación se han perdido árboles, es decir, eso no se podría consentir. Hoy se ha perdido ese gran árbol. Y bueno, es una arquitectura con interés, sí, pero nos parece la otra más auténtica, de verdad. Y lo mismo ha pasado con este edificio. Este edificio, que es la Torre Serrano, quizá dicen es la única torre de la calle Serrano, por lo tanto es una torre valiosísima y es un ejemplo de arquitectura moderna, de urbanismo moderno dentro de una manzana del ensanche. Pero claro, la torre que había antes, pues parecía que estaba muy bien. Y no veo por qué hay que hacerlo todo tan suave ahora. Y eso que es muy bonita esta entrada, y no quito mérito a la reforma, pero me da pena que desaparezca esa estética de aquellos años 60, finales 60, 70. Aquí tenemos ya el Corte Inglés, que también es un edificio muy interesante. Como he dicho antes, fijaros que aquí tiene el elemento de esta cerámica, de esta pieza de cerámica, que lo va envolviendo. Aquí se ha perdido la gracia que tenía la articulación de la cubierta, que siempre tenía el vidrio echado hacia atrás. Es decir, hay muchas reformas que se están haciendo que están realmente debilitando los edificios. Mirad qué bonito el elemento cerámico que vuelve a aparecer aquí y aquí ya el gran vuelo típico del Corte Inglés. ¿Oís? Era un conjunto muy bonito, son piezas muy bonitas. Ahí tenemos la articulación de la terraza que dialoga con la marquesina de la entrada. Entonces son piezas que, como veis, aquí había un conjunto que tenía su cierta armonía porque expresaba una época y que se ha alterado, absolutamente se ha alterado. Y nada más. Muchas gracias. Hasta la próxima.